Bienvenidos, la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene el gusto de recibirlos en estas sus instalaciones para abrirles la puerta a Jaque, un programa de debate, de discusión y de análisis donde los catedráticos y alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes pondrán las ideas en la palestra para poder discutir los más diversos temas de la actualidad política local, nacional e inclusive internacional. La Universidad Autónoma de Aguascalientes pretende con esto contribuir como un espacio de diálogo y encuentro de las ideas en el cual se puedan debatir de la manera más plural posible los grandes temas nacionales. Para esto nos acompañan en esta tarde maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, empezando pues primero las damas. Alejandra Peña, estudiante de Ciencias Políticas, 10º semestre, casi licenciada. Casi licenciada, es correcto. Alejandra Peña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alan, y muy buenas tardes, amigos del teleauditorio. Nuestro querido amigo, compañero, colega, catedrático universitario, Jicotencat Morales Hurtado, muy buenas tardes. Gracias, Alan. Pues primeramente agradecer a la universidad que nos abra sus puertas por estos espacios que promueven la discusión abierta, la discusión plural. Agradecer a Alan, pues, porque esto nace de un proyecto entre catedráticos y a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Alan. El buen Manuel González no puede faltar, catedrático, amigo, compañero de batallas. ¿Cómo estamos, Manuel? Bien, muchas gracias y gracias al teleauditorio por recibirnos en este esfuerzo de la universidad y sobre todo de los compañeros catedráticos para poder discutir temas de actualidad en este escenario de las nuevas realidades políticas y sobre todo económicas de nuestro país, en una plataforma, como ya se dijo, plural, incluyente, y que vamos a estar discutiendo una serie de temas que esperamos resulten del interés y sobre todo del provecho, no solo de la comunidad universitaria, sino de la sociedad en general. Y es que muchos son los temas que están ahí en el debate público, que requieren un análisis académico serio, porque luego parece que el debate político pierde consistencia, pierde calidad, porque se va a la diatriba, se va a la descalificación, se recurre a discursos completamente maniqueos y se pierde un poco el hilo de las ideas, el hilo del análisis concreto de los casos, ¿no? Hay muchos temas que están ahí que la universidad quisiera hacer un espacio abierto para estos diálogos y pues eso es lo que se va a intentar aquí estas tardes y pues bueno, con el gusto de todos pues iniciamos, ¿no? Y pues bueno, está el tema que ha sido muy controvertido en las últimas semanas, que empezó, me parece que fue en Egipto, cuando se empezaron a dar esta serie de revueltas en el mundo islámico con todo lo que acarrean las revoluciones que empezaron en Egipto, se han ido extendiendo a otros países, ahorita tenemos el caso de Libia. Y tenemos esta gran discusión acerca de qué es lo que se está gestando ahí. El día de hoy hemos invitado a expertos en el área de análisis político, análisis social, el tema internacional, pues para que nos expliquen un poquito cómo entender este tema de las revoluciones en el mundo islámico, las revoluciones en el Magreb, en todo lo que es Libia, Yemen, Egipto, y no sé cómo empezar a entender este tema. Pues yo empezaría hablando de algunos hechos, Alan, y a todos los amigos del auditorio. Primero que nada, mostrar que el caso de Libia ha sido más sutil que los otros casos a los que Estados Unidos nos tenía acostumbrados. Me refiero a Kuwait, a Afganistán. Cuando digo los hechos, primeramente decir que el Consejo de Seguridad de la ONU determina crear una coalición de intervención militar integrada inicialmente por Francia, Reino Unido, Estados Unidos, para salvaguardar, ¿no?, la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Por el otro lado, tenemos también a estos personajes que hacen mucho ruido y que a Estados Unidos le gusta mucho señalar como enemigos, ¿no? En un momento fue Hussein, en el otro momento fueron representantes de Al Qaeda. Claro. Pero creo Osama Bin Laden y personajes que figuraron hasta en unas cartas, ¿no?, como los malos de Medio Oriente. Pero los ejes del mal, ¿no? Claro, yo, fíjate, para decirlo en una palabra, escuchaba apenas ayer de un par de alumnos, ¿por qué Estados Unidos está atacando Libia? Y yo me preguntaba, creo que ahora fue diferente, ¿no? Ahora la ONU determina, gracias a esta resolución 1973, salvaguardar vidas, llevar un aparato militar que sea garante de libertades, y Estados Unidos por fuerza tiene que intervenir donde hay petróleo, donde hay dinero, donde hay negocios.
Entonces, creo que para entender el debate teníamos que ver la lucha histórica que se ha dado entre Medio Oriente y Occidente, ¿no? Por supuesto. Bueno, Jico, perdón por interrumpirte. Yo creo que además este tema del Consejo de Seguridad, esta decisión que toma, es por demás novedosa. Digo, porque no se vio en la época de los 70s, en la época de los 80s, En la Guerra Fría. En la Guerra Fría, que la misma ONU decidiera atacar por la paz. Al contrario, siempre han sido el Ejército Azul el que no saca las armas, sino busca la seguridad y resguardar a las personas. Este fue un caso novedoso, a mi punto de vista se me hace buscando, muy diferente. Buscando la paz, sí, pero con una actitud y un accionar muy distinto a lo que se había visto en los últimos años, en situaciones similares, digo, casos Latinoamérica, en el Caribe, nunca se vio que se hicieran este tipo de alianzas precisamente para generar una democracia, para generar... Una observación, y bueno, digo, un poco también para entrar en el tema polémico. Aquí, sé moderado, Manuel. En esta condición tripartita, en donde en este frente anglosajón tratan de alguna manera de escudarse, ¿no? Como de que somos varios y vamos a es lo que le digo a Ale, creo que buscan legitimidad, ¿no? Legitimidad, claro. Es un esfuerzo por una búsqueda de legitimidad frente a una posición completamente asesina. Y déjenme decirles por qué. O sea, yo no conozco todavía bombas que cuando caen exploten y digan, bueno, a estos sí los vamos a matar porque piensan ideológicamente de una manera Claro. y a otros no. O sea, esa tesis, digamos, de que vamos a bombardear por la paz, yo creo que dista mucho de una posición realista de la situación. Sí, Por supuesto. pero también está el tema de que, bueno, tienes a un personaje como Muammar el Gaddafi, ¿no? Que según toda la información que ha fluido en las últimas semanas, ha estado optando por reprimir por la vía de las armas, por la vía de la violencia a su pueblo, por matar de manera sistemática a todos los que se oponían a su régimen, y aquello se convirtió en una masacre, ¿no? Y pues de hecho durante semanas estuvimos viendo cómo la comunidad internacional intentó negociar con Muammar el Gaddafi para que dejara de estar matando a su propio pueblo. Parece ser que la comunidad internacional fracasó y en un momento dado lo que encontramos es que ante la perspectiva de que Gaddafi termine de aplastar a la oposición con el aniquilamiento presumible de todos sus enemigos, pues la comunidad internacional tiene que reaccionar para proteger los derechos humanos, que también está el tema de si los... Y esa resolución del 73, llamada así, da razón de una búsqueda de derechos, da razón de salvaguardar. Escuchaba que la resolución incluso determina zonas de paz donde no pueden sobrevolar aviones, donde Sí, tienes de que hecho, guardar a los refugiados. la perspectiva inicial es construir una zona de exclusión aérea, ¿no? Es decir, la posibilidad de hecho, el gran problema de los insurgentes era que ellos no poseían aviación y el arma aérea en combate parece ser que es muy decisiva, ¿no? La capacidad de desplegar bombarderos y todo. Precisamente eso es lo que yo apelo sobre el razonamiento de si es o no posible una legitimación de este acto, que es el bombardeo, digamos, en aras de la paz, si se le quiere poner algún Por aras de la paz y la democracia. Por aras de la paz Pues y la es la democracia, pregunta ¿no? histórica, Manuel, si Porque la guerra está legitimada. No, pero si la a lo violencia... que yo me Aquí es una refiero guerra es no que interna, cuando hablamos de guerra entre pares, dices, bueno, que cada Claro. quien aviente sus aviones y a ver cómo nos toca, No, ¿no? pero Y que estamos además hablando de como una guerra empezó, civil. los pacíficos, los civiles que eran con la bandera de pacíficos, tenían armas, estaban muy bien armados. Yo quisiera saber cuándo un pacífico... No sé qué también armados podían estar población civil en contra de un Pues ejército estructurado. más bien esa es la interrogante, ¿de dónde con salieron todo el Estado precisamente libio estas detrás, armas ¿no? antes de la intervención de la ONU? Lo que sí es cierto es que Estados Unidos ha nuevamente, ¿no?, a exponer la carta de la democracia. Vamos a llevarles un modo de vida diferente, vamos a compartir esa visión de libertad, esa visión de democracia. Y no sería la primera vez que se ve. Es decir, Estados Unidos es experto en decir una sola cosa. Queremos llevar a Medio Oriente un modo de vida mejor. ¿Y cuál es ese modo de vida mejor? El que yo decido. Entonces, Claro. a mí a veces me parece muy contradictorio, Alan, perdóname, que la tesis llevar libertad a un pueblo signifique democratízate o muere, ¿eh? A mí me Por parece muy supuesto. contradictorio. Ahí hay que un venga tema. de una guerra interna. Es decir, que no exista la intervención de otros países, de otros aliados, para llevar
a fortiori la democracia y la paz. Pero estamos hablando Tiene del que ser principio una de la guerra intervención. civil, vamos, En este tiene caso- que quedar en una guerra civil. En este caso es precisamente el asunto, o sea, estamos hablando de que es un pleito entre hermanos, ¿no? O sea, Claro. es un pleito que son libios contra libios, y entonces, ¿por qué diablos se mete la comunidad Pero no internacional? son necesariamente libios contra libios, es decir, son los libios contra el régimen, ¿no? Contra el régimen de Muammar el Gaddafi, Pero que no tiene el todos los ejército libios, detrás, tampoco que todos los tiene, libios. que tiene capacidad de desplegar tanques, que tiene capacidad de desplegar aviones. Como y que los cualquier estado, como cualquier estado, sí, pero o sea, es un estado que está utilizando esa fuerza militar en contra de su población civil. habría- Pero y- ¿es sorpresivo que Estados Unidos quiera intervenir? No. No. no es sorpresivo. Que inclusive quiera hay- llevar hay- negocios, que quiera llevar milicias. Pero que eso quiera de llevar- eso Entonces, de- México, después de una crisis tan complicada por la que atravesó y a la fecha no ha podido recuperarse Estados Unidos. Pero pues de- Digo, no hay que olvidar que una de las promesas Estoy de acuerdo principales con de eso. Barack Obama en un momento había sido culminar la guerra en Irak. Termina, regresa a las tropas después de un año de haber estado en el poder Sí. y ahora decide participar en otra que casualmente tiene mucho Pero petróleo. su voz ha sido muy silenciosa, su participación ha sido bastante... No, bueno, de lo hecho, que pasa es Sarkozy fue el que desde asumió Brasil ha el estado- liderazgo. A pesar de que en dando Chile algunas Obama órdenes. se declara orgulloso de las acciones que está tomando Claro. la ONU. Es que está tratando de buscar un bajo perfil, o sea, Claro. somos tres, pero bueno, ándale Sarkozy, Yo- ahí sale la foto, Exactamente. ¿no? Yo quisiera Exactamente. preguntarle a Ale, porque hace rato dijo que cuando fuera una guerra interna, en un mundo globalizado, ¿todavía hay posibilidad de que dos naciones medio orientales o sudamericanas disputen sus ideologías sin que nadie lo vea, sin que nadie lo sepa? No, yo creo que, o sea, evidentemente es imposible que nadie lo vea y que nadie se entere o que quiera participar, pero hay una gran diferencia entre ser espectador, entre opinar quizás al respecto y otra cosa es intervenir. Ese es jiribilla, ¿eh? Sí. Porque bueno, Pero- si lo pones en los términos de nadie ve y nadie hace, ahí está Israel, ¿no? Claro, claro. Ahí está claro. Israel y los palestinos. Bueno, a Ok. pesar de que Y tienen- nadie los ve y nadie hace nada, No, ¿no? Pero es que, Después de es tantos que el años. principio de no intervención tampoco puede ser entendido como es que no voy a hacer nada pase lo que pase ahí, porque también está el tema de la violación sistemática a los derechos humanos, el tema del genocidio, el tema del asesinato, de la represión propiamente dicha, Sí. que pues, prácticamente socava cualquier base de legitimidad que tenga el régimen. Es decir, no puede la comunidad internacional permanecer con los brazos cruzados si lo que está pasando ahí realmente es que el régimen está asesinando de manera sistemática a las personas Entonces que ahí... estás diciendo, Alan, que toda intervención es legítima. No, estoy diciendo que pueden haber circunstancias donde una intervención puede ser legítima. Estas circunstancias pues depende del contexto, hay que analizar, porque siempre tendemos a ver si es que, o a creer que Estados Unidos siempre debe tener una doble moral o que siempre debe tener una segunda intención. Pero ¿qué pasaría? Digo, objetivamente hablando, si lo que está pasando ahí es lo que nos dicen que está pasando ahí, y si objetivamente Muammar al-Gaddafi estaba asesinando a la población, si estaba asesinando y reprimiendo a su propio pueblo, ¿qué debería hacer la comunidad internacional? ¿Permanecer afuera de la contienda viendo cómo Muammar al-Gaddafi asesinaba a No, todas definitivamente no, Digo, pero- el problema es qué hacer. Pero hay formas jurídicas Claro. en el derecho internacional. Claro. Sí, pero la Y- forma Si no, jurídica... estaríamos dando, de hecho, que el derecho internacional no sirve de nada. Sí, no, pues de hecho el derecho internacional fue lo que permitió la intervención, la Pero muy resolución del pronta. Consejo Bueno, a mi de parecer se me Seguridad. hace una intervención muy pronta. Porque, bueno, el día de hoy también, como todos, yo creo, nos dedicamos a leer un poquito más, investigar. Yo me topé con varias historias del otro lado, en donde decían, es que no es real que exista tanta violencia. Ellos solamente se están defendiendo a los ataques de la alianza. Pero bueno, todo esto lo podremos seguir. A seguir comentando porque tenemos que ir a un corte y regresamos. Todos los martes a partir de las 22 horas.
Bueno, continuamos aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, platicando con los amigos, discutiendo un poquito acerca de este tema del Medio Oriente, acerca de si existen intervenciones legítimas, de cuáles son los mecanismos que tiene el derecho internacional para reaccionar frente a la perspectiva de un conflicto interno de un país, de una guerra civil, qué debe hacer la comunidad internacional cuando se presenta este fenómeno, o si en realidad a lo que asistimos en el caso de Libia es a un intervencionismo norteamericano que intente ir a buscar ahí algún obscuro interés que tiene que ver fundamentalmente con el petróleo libio como fuente de recursos, como fuente de riqueza. Y pues está ahí el debate, ¿no? ¿Hay causas de intervención legítima de la comunidad internacional? Creo que podríamos estar de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo que en este caso no las hay precisamente porque se trata de una guerra civil. El origen del conflicto es lo que hasta mi punto de vista da la pauta para entender que de un conflicto que hubiera sido políticamente resuelto, se empezaron a traslapar un montón de intereses y al final acabó en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y hoy tenemos aviones que lanzan bombas, que estas no distinguen a personas de una ideología y de otra. Ya lo teníamos con la aviación de Gaddafi pero cuando habría que bombardeaba decir Trípoli, ahí, ¿no? Manuel, que estos aviones y estas bombas tienen un nombre específico, ¿no? Es Francia, es Reino Unido, es Estados Unidos. Es decir, los principales compradores de petróleo, los principales agentes comerciales de Europa, de Medio Oriente. Esto hace referencia a que el Consejo de Seguridad, si bien fue el primero en proponer esta intervención, inmediatamente abrió la puerta para que todo aquel que tuviera un interés directo o indirecto económicamente con Libia, pues tuviera una participación activa como la vemos. Yo creo que lo que hace rato también Alan comentaba sobre la necesidad del proceso de democratización en los países de Medio Oriente, pues es un tema adyacente, pero siempre viene después. Estamos acostumbrados a creer que Estados Unidos tiene intereses oscuros, Alan. Bueno, es un poco de la paranoia propia de los países tercermundistas. Pero ¿no? dentro del respeto a las naciones, el respeto a las claros naciones, y si creemos estas cartas de los contractualistas ingleses como John Locke, como David Hume, pues el respeto a las naciones parte de eso, ¿no? De dejar que los recursos legales y políticos de cada estado afloren para que el país pueda solventar y solucionar esos problemas. Intervenir es como decirle a una nación, eres un menor de edad que necesitas ser corregido bajo un nuevo régimen que, por cierto, yo te voy a dar, te voy a vender. Y yo creo que además complica mucho el desarrollo político propio de cada uno de estos estados. Porque vemos, empezamos a ver que es un régimen autoritario, sí, no hay duda. Que falta democracia, por supuesto. Yo creo que esas son las dos cosas que tenemos con certeza del caso de Libia. Sí. Una cosa más. Hay desarrollo superior incluso a lo que es la población de Oriente. Estamos hablando de que tienen un país que la